Vida y medicina. Médico de vocación, sabe de lo que habla y habla de lo que sabe. Hola, ¿qué tal, Nelson Montes? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, nada, pasando el rato que estoy de baja y tal, entonces pues ahora muchas horas en casa, yo que he estado trabajando hasta hace poco, pues muchas horas en casa y ahora empiezo a entender lo que ha sentido toda la gente tanto tiempo encerrada en casa. Nelson, aparte de que eres una persona muy interesante, yo te sigo desde hace mucho tiempo, yo te he llamado porque tú eres médico residente en el Hospital 12 de Octubre de Medicina de Familia y Comunitaria, ¿no? Eso es, y muy importante el apellido ese de comunitaria, fundamental. Muy bien. Y bueno, has dicho que estás de baja porque desgraciadamente en la faena has sido contagiado, ¿no? Efectivamente, sí, nada, bueno, era algo de prever porque en las condiciones en las que trabajamos de masificación de gente, o por lo menos en la época en la que yo estuve más en el hospital, había muchísimos pacientes y era muy, muy, muy difícil llevar a rajatabla todas las medidas que había que llevar de protección personal y de higiene y de manos, etcétera. Y pues al final era cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, porque los EPIs son muy incómodos, pican mucho, sudas, entonces claro, pues al final sin darte cuenta estás estresado y si tienes algún tic o algo así, yo me toco mucho, yo me rasco mucho así, cosas así, pues era cuestión de tiempo que al final pasase. Durante estas conversaciones yo he estado hablando con mucha gente y bueno, pues ha salido lógicamente el tema de la sanidad pública y bueno, pues quería hablar con una persona también pues protagonista y que forma parte de eso que llamamos sanidad pública y que aparte de un ente pues hay muchas personas ahí detrás y lo estás viviendo en primera persona. Eh, Cuéntanos un poco así, entraremos más a fondo, pero un poquito cómo han sido tus sensaciones desde que empezó esto en el trabajo, realmente cómo ha sido eso en primera línea. Pues a ver, la verdad es que esto ha sido un desastre y un caos. O sea, nosotros hemos tenido 4 o 5 veces las peores predicciones que teníamos para las guardias. Es decir, si nosotros en una parrilla un día malo teníamos 50, 60 personas, pues estábamos en 200 y pico personas, muchas de las cuales eran personas que además tenían que estarse un rato, o sea, que llevaban ya 24, 48 horas para poder tener una cama e ingresar en el hospital. Eh, Además, completamente desbordadas, las compañeras de enfermería no dando abasto, las compañeras celadoras igual, las compañeras de la limpieza igual, que no les daba tiempo a limpiar todos los boxes que teníamos que limpiar según se iban quedando vacíos. Entonces ha sido un desastre y ha sido en muchos casos hacer un poco, sin llegar a esos extremos, ¿no? Pero sí medicina de guerra, ¿no? Y hacer unos triajes que después cuando llegas a tu casa dices, joder, qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero que al final, claro, estás priorizando vidas humanas, ¿no? Entonces, cuando te pones en esa lógica, en esas lógicas tan perversas, ¿no? De quién va primero y quién va después, pues es un poco más fastidiado, ¿no? Eso es lo más fastidiado, supongo. Y luego, pues nada, pues todo lo que tenga, o sea, realmente esto es que yo he sobremojado, si es que no, o sea, nosotros las epidemias, bueno, no son epidemias de gripe, porque para que algo sea una epidemia tiene que superar el número de casos incidentales, es decir, nuevos, en esa temporada, lo tiene que superar de una manera que no pudiera ser prevista. Y todos los años nos desbordamos con unas cantidades, con unos números de casos nuevos de gripe que son previsibles, ¿no? Entonces, pues bueno, pues era esperar que en cualquier momento pasase algo así y efectivamente pues se fuera todo por los aires. Ahora entraremos a hablar un poco más, bueno, de lo que era la sanidad pública, de lo que es, de si esto podía haberse tratado de otra manera en otras circunstancias, pero quiero centrarme antes. Tú trabajas en el 12 de octubre, es un hospital, para los que nos vean que no es de Madrid, pues si no es el más grande, por ahí está, no lo sé, pero... Y es uno de los que más urgencias atiende, además. Y Es la zona en encima la que... está localizado y absorbe pues gente de un núcleo de población, digamos, de un
perfil socioeconómico muy particular, toda la zona de Villaverde, San Fermín, Carabanchel, Usera, etcétera, etcétera, que digamos que es una parte de Madrid, de barrios obreros, de barrios de gente trabajadora. La gente más castigada en los últimos 20, 30 años ha sido la gente de estos barrios, claramente. He oído varias veces decir, bueno, esto ha atacado a todo el mundo, no mira tal, no sé qué, pero quería hablar contigo porque lo entiendo, pero siempre he tenido mis reservas cuando he oído eso, porque al final todo afecta más a un determinado núcleo de población que a otro. Claro, o sea, cuando eso de que las epidemias no entienden de clase social y demás, eso es una tontería. Es una tontería que además, como diría un buen compañero que es de salud pública y preventiva de Euskadi, niega el papel que ha tenido la historia de las infecciones en la medicina, ¿no? O sea, es cierto que la gente se va a infectar y se van a infectar gente de todas las clases sociales. Hay que recordar que hay infecciones que es mucho más fácil que te infectes si eres pobre, porque las condiciones en las que vives de mayor hacinamiento, de mayor contacto, etcétera, van a facilitar esa transmisión. En esta enfermedad concretamente, probablemente esa parte, no tengo los datos exactos, pero probablemente no sea tan importante, pero sí que obviamente cómo tú puedas vivir esta enfermedad va a depender mucho de tu clase social. Desde el ejemplo más banal y más tonto que pueda ser que yo vivo en una casa de 30 metros cuadrados, bueno, es un yo literario, ¿no? O sea, una persona que vive en una casa de 30 metros cuadrados obviamente no va a pasar igual un confinamiento que una persona que tenga un chalet en La Moraleja, ¿no? Y desde ahí pues nos podemos ir a cualquier otra cosa, ¿no? Desde las capacidades económicas que tengas para hacer la compra de tu día a día, los recursos sociales que tengas, el capital cultural también es importante, ¿no? Claro, entonces es que hay muchas cosas que están interactuando y va a haber unas diferencias de clase social abismales entre alguien que viva al norte de la M30 dirección a Coruña y la gente que vive, pues eso, en Villaverde, en San Fermín o en Ciudad de Los Ángeles, en Espinillo, todos estos barrios, ¿no? La sanidad pública ha salido en todas estas conversaciones como uno de los pilares sobre lo que construir lo que va a venir, ¿no? Una de las pocas cosas que hablo con la gente que dice, bueno, de esto esperemos que al menos quede claro que hay que salvaguardar la sanidad pública, que hay que protegerla y que hay que priorizarla. Ahora entramos a lo que va a ser en futuro, pero me gustaría hablar también un poco hacia atrás. Voy a ser muy bruto, pero esto podría haber sido de otra manera sin estos últimos años de la gestión en referencia a la sanidad pública. A ver, responder a esta pregunta es muy difícil, ¿vale? O sea, no puedo decir que sí, porque no lo sé realmente qué habría pasado si hubiéramos llevado otras políticas en materia de sanidad pública, ¿no? Además hay que entender que esto es un tema muy complejo y que interactúan muchas cosas. Ahora, hay varias aristas abiertas, hay varias cosas interesantes que hay que intentar vislumbrar, qué es lo que ha pasado para que se nos desmadrase tanto esta infección en España. Y una de las cosas que es interesante analizar es por qué durante mucho tiempo nos hemos estado comiendo la famosa transmisión comunitaria que hablaba Fernando Simón, ¿no? Que es básicamente que tú, por el hecho de estar en un sitio como Madrid, pues tienes probabilidades de infectarte. Eso es a grande rasgo la transmisión comunitaria, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de detectar eso, ¿no? Y aparte de que hay estudios que apuntan hacia el hecho de que se ha confundido con la gripe, ¿no? Los observatorios de gripe que tenemos funcionando, etcétera, 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 creo que hay una cosa fundamental. Y es que la salud pública y la preventiva es uno de los servicios que nunca se han tenido en cuenta y que dentro de los recortes en sanidad ha sido súper dañado. Tenemos muy poquitos profesionales trabajando. Los servicios de salud pública que tienen que hacer las observaciones epidemiológicas y que podrían hacer ese trabajo de seguimiento de los casos, aislamiento de contactos, etcétera, 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 está en los mínimos. Tengo muchas compañeras que son de salud pública y preventiva que llevan trabajando 12 horas diarias, 6 días a la semana durante mucho tiempo, cuando no han estado trabajando los 7 días de la semana, además echando una ingente cantidad de horas después en sus casas, analizando bases de datos, bueno, creando bases de datos para poderlas analizar, porque esa es otra.
las crean ellas mismas a mano. Quiero decir, obviamente un sistema que parte de la base de la que partía el sistema sanitario español está jugando en desventaja. Si ya tienes una mano atada, cuando se te echa encima un toro como este, pues es que es muy difícil responder. Y eso por citar una cosa, ¿no? Pero obviamente si nosotros tenemos una plantilla de adjuntas en urgencias del 12 de octubre, como tenemos, que llega justito para cubrir los puestos en una época normal, en la gripe nos la vemos y nos la deseamos para poder llegar, pues ¿qué pasa en cuanto se desborda la demanda? Pues que estamos destrozadas y que tenemos que tirar de residentes, que no dejamos de ser médicos en formación, para cubrir un montón de bajas que se están haciendo, han tenido que redoblar y han tenido que poner puestos extra de residentes, y esa no es la manera de actuar, porque si en una situación normal un residente ya tiene ciertas inseguridades a la hora de manejar ciertos pacientes, en una situación en la que está completamente desbordado el hospital, ¿qué calidad de atención y qué atención va a poder dar ese residente a los pacientes? Pues afortunadamente esto es todo sota caballo y rey, porque al final es una infección que actúa de una manera en concreto y ya está. Pero tienes una responsabilidad que no deberías de tener que asumir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas que se deben de tocar, pero obviamente una de ellas es el sistema público, y la sanidad pública que tenemos actualmente está en los huesos, está famélica, ¿vale? Y además hay un problema de gestión y un problema de enfoque. Se centra, tú nunca vas a ver noticias sobre si ha inaugurado un centro de salud en tal barrio. Lo que vas a ver es que se ha abierto no sé cuántos hospitales, o se han comprado no sé cuántos Da Vincis que no han demostrado ninguna mejoría respecto a las intervenciones quirúrgicas que hacen las personas de carne y hueso. Ahora lo que valen es una millonada impresionante. Entonces, ese es el problema. Si no empezamos a cambiar el chip, si no empezamos a pensar en términos de atención primaria y comunitaria y en términos de salud pública y preventiva, nos las vamos a comer una detrás de otra. Y esto hay que pensar que ha sido solamente un coronavirus. Pero si esto es el ébola con miles de casos no detectados, habríamos tenido un problema serio, porque la contagiosidad es muy baja, pero la mortalidad oscila entre el 70 y el 90%. Entonces, cuando venga un virus de verdad, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta. ¿Y cómo se puede concienciar realmente a la sociedad, a todas esas personas que a las 8 salen a daros un homenaje, a aplaudir y tal, de que es incuestionable el defender o el proteger, volver a construir una sanidad pública que sea un pilar sobre el que construir todo, y que eso no es algo ideológico, que eso es algo que hace, y voy a usar términos, que hace patria, que hace nación, que hace sociedad? Ya. Yo creo que precisamente es que es muy ideológico. Ese es el tema, que es que tener como prioritaria la sanidad pública es una cosa muy ideológica, ¿no? Yo no tengo una respuesta para cómo se convence a la población y a la sociedad de que una sanidad pública es fundamental. Tampoco tengo claro que eso sea una duda real que hay en las personas, en los españoles. A mí me da la sensación de que a la hora de votar quizás no se tiene como la máxima prioridad, y entran en juego otras muchas cosas y se polarizan mucho los debates en campaña electoral, donde además se tocan temas que van muy a lo emocional, desde la memoria histórica hasta, aunque a mí, por la tradición de la que vengo, me cuesta entenderlo, pues la tauromaquia o la iglesia o una serie de cosas, ¿no? Entonces, entiendo que hay muchos factores a la hora de poner una papeleta en una urna, pero sí que creo que hay poca gente que, si tú pudiera decidir ella en referéndum sobre si se tiene que priorizar la sanidad pública o no, no diría que sí. Probablemente la mayoría diría. El problema es que, tal y como está organizada la democracia española, tenemos poca capacidad para decidir qué es lo que se tiene que hacer en nuestra sociedad. Y en ese sentido se diluye más. Yo creo que es, viendo un poco cómo ha funcionado la historia de los países recientemente, siempre que ocurre una gran catástrofe, se abre una ventana de oportunidad para fijar una serie de, llamémoslo, de bases en la sociedad, ¿no? Y por una vez podríamos intentar utilizarlo en beneficio de la mayoría, y que ahora que hay un gobierno supuestamente progresista y supuestamente de izquierda, pues sería interesante que tomase medidas que revirtieran lo que ha estado pasando en este país en los últimos pues casi 10, 15 años.
y con eso ya avanzado, pues a ver si después se puede proteger, porque al final las que lo vamos a tener que proteger vamos a ser nosotras, las profesionales, y me refería en este caso a la sociedad, que tendremos que salir a pedir que todo esto se empiece a respetar y se vuelva un poco a respetar lo público y a ponerlo en ese apartado de debates que son intocables, ¿no? Hay cosas que deberían ser intocables y ojalá que esta vuelva a ser una de ellas. Sí, porque se da como una especie de juego perverso conceptual en el que las personas que han apostado por dejar la sanidad pública en los huesos, reducir, recortar, tal y cual, luego no asumen esa decisión. Luego como que da vergüenza decirlo, entonces se ponen en la posición de no es recortado. Entonces es como una especie de juego perverso en el que, claro, el votante medio o que no está muy informado, que no está muy dentro, que tal, entra en una especie de colapso de este juego perverso que nos hacen. Además es que la sanidad tiene un componente técnico muy importante, entonces a ti te pueden dar cifras que suenan muy bien. A ti te pueden dar cifras como que la esperanza de vida en España es la mayor de todo el mundo. Lo que no te hablan es de la calidad de vida en esos años de más que vivimos. Que entonces España pasa a ser uno de los últimos países de la Unión Europea. Entonces, es un juego complicado, porque a ti te dicen, se han abierto no sé cuántos hospitales, vale, sí, pero ¿qué ratio de médicos hay tal? Se han contratado no sé cuántos médicos, ya, pero esos médicos, ¿qué tipos de contratos tenían? ¿Eran temporales? ¿Eran fijos? Ese es el problema, que se puede jugar mucho con las cifras. Entonces, bueno, de todas formas, eso ya habla de una cosa muy interesante, y habla de cómo ese debate cultural sí que está ganado. El debate cultural está ganado, porque si no alguien cogería y diría, no, yo no creo en la sanidad pública, y saldría a la palestra y lo diría claramente. Entonces el debate cultural está ganado. Lo que hay que conseguir ahora es que se vea que obviamente la calidad en la sanidad, y eso la gente en realidad lo ve, la calidad en la sanidad no es la que teníamos hace 15 o 18 años. Ha tenido que venir los tribunales a la Comunidad de Madrid para decir, oigan ustedes, lo que están haciendo va en contra de la Constitución española y no pueden seguir privatizando ustedes lo que están privatizando en Madrid. Yo creo que la gente ya se estaba dando cuenta de que eso estaba pasando, porque lo oyes en las salas de espera, lo oyes cuando hablas con la gente, que el 12 de octubre ha cambiado. Pero quizás hacía falta algo como esto, y desgraciadamente hacen falta cosas así para que de repente todas pensemos, oye, que de verdad que la sanidad es muy importante y oye, que de verdad que la situación era bastante insostenible y que hay que volver a lo que se tenía antes y cuando no mejorarlo, porque personalmente creo que lo que teníamos antes también era muy mejorable, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Y con respecto a la amenaza en concreto que estamos teniendo, a mí hay una cosa que me lleva dando vueltas desde que empezamos y es que creo que no hemos acabado de tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Intento ser más claro, quiero decirte, estamos ante, no me gusta llamarle enemigo, pero bueno, por poner, estamos ante un virus desconocido, nuevo, que muta. El otro día a mí se me heló la sangre cuando escuché a un investigador de la Organización Mundial de la Salud diciendo, a día de hoy todavía hay cosas que desconocemos de este virus, cuando hay cientos de miles de investigadores, de científicos trabajando con él. Y creo que no somos conscientes, ¿no?, de que estamos, tú como médico, ante un oponente desconocido, duro, que muta, misterioso, que nos pilla por sorpresa y que obviamente se van a cometer errores. Estamos, como tú muy bien has dicho, en unas condiciones de inferioridad por todo esto que has contado y estamos intentando improvisar una lucha día a día. Entonces, joder, ¿por qué desprestigiamos tanto o por qué desconfiamos tanto o por qué ridiculizamos tanto a personas que están... hablo Fernando Simón o hablo personas que son científicos y que están haciendo todo lo que pueden ante un enemigo nuevo? Mira, yo creo que aquí hay un problema básico y es que en la cultura occidental hemos generado un concepto de inmortalidad que lo barniza todo. Entonces, desde cómo estamos viviendo la muerte, que es una cosa que yo particularmente he trabajado mucho en la consulta, hasta la concepción de enfermedad que tenemos, la concepción de salud, etcétera, hace que pensemos que siempre va a haber una solución médica para nuestros problemas médicos. Y no estamos acostumbradas
a que nos digan esto no tiene solución, ¿vale? O no sin poner una serie de cosas, ¿no? Y quizás un baño de realidad fue en los años 80 el VIH-Sida, pero eso ha desaparecido porque es que realmente la ciencia está en el momento de más desarrollo de la historia y es verdad que una enfermedad como el VIH-Sida, tenerlo tan controlado que ya no es una enfermedad que mate, es una enfermedad crónica, mata a la gente que se descuida como mata la diabetes al que se descuida y luego hay casos que por mucho que no se descuiden pues van a ir mal, ¿no? Pero bueno, es verdad que hemos avanzado muy rápido. Yo, la verdad es que estoy un poco asombrado también de la capacidad científica que tenemos, porque en muy poco tiempo hemos sido capaces de articular de manera internacional un montón de investigación, el conocimiento se ha esparcido con bastante facilidad. Bueno, en general creo que se han tejido unas redes muy interesantes. Otra cosa es que haya servido para algo todo lo que se ha estudiado o no. En cuanto a lo que comentaba, pues evidentemente aquí hay una realidad, es que no sabemos casi nada del virus. Si se te lava la sangre por pensar que aún hay cosas que desconocemos, la realidad es que no sabemos casi nada. Entonces, ¿por qué somos tan duros? Pues probablemente tenga que ver porque no estamos acostumbrados a la realidad de no sabemos las cosas. Y además, si tú te paras a mirar en nuestros referentes y nuestros líderes, ya no hablo solamente políticos, sino a todos los niveles, parece que la respuesta no lo sé es un fracaso. Eso, unido a un ambiente político cada vez más polarizado, en el que hay muchos intereses partidistas que tienden a polarizar un debate y a generar pues no sé, muy bien, un juego, si quieres, un juego político muy bestia, muy extremista, con el tono muy subido, etcétera, 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 pues todo eso facilita que al final se caiga en desprestigiar a quién. Pues a Fernando Simón o a quien sea. En realidad yo creo que Fernando Simón fue al principio porque se le quería desprestigiar en el sentido de a este lo ha puesto el gobierno y este no tiene ni idea. La realidad es que Fernando Simón, si él no se cansa, hablo un poco como el cuñado de Bar, pero me da la sensación de que si Fernando Simón, si no se cansa, va a seguir en el puesto, porque tiene algunos logros en epidemiología. Yo no lo conocía mucho, no me voy a dar aquí ínfulas de listo, pero es verdad que leyendo su currículum, y ya no solamente la formación, sino lo que ha hecho para salud pública y preventiva, como por ejemplo lo del MOMO, ¿no? Que es ver la mortalidad, o sea, llevamos un contagio de la mortalidad por cualquier causa, entonces cuando suceden grandes eventos que producen un aumento de mortalidad, pues eso lo detecta ese programa, ¿no? Entonces, eso son cosas que son muy útiles para la salud pública y preventiva y estamos hablando de un señor que no solamente es que tenga un currículum muy bonito leído, sino que es muy bueno, parece por lo menos, vaya. Entonces, yo me imagino que el PP cuando llegue al gobierno, que llegará en algún momento, no lo va a quitar de ahí y se va a mantener. Lo que se está haciendo realmente es atacar a un gobierno que hay ahora mismo y cada uno sabrá cómo lo hace y cómo no lo hace. A mí no me gusta el gobierno que tenemos y me he visto en la tesitura de tener que defender muchas de las cosas que ha hecho porque me parecían bastante razonables. Eso es una cosa que se ha perdido. Esto pasaba en el 31 y probablemente en la transición había todavía un cierto sentido de colaboración dentro del Parlamento, pero ahora mismo eso está volado por los aires. Y yo creo que van por ahí las cosas. Que yo también desde el desconocimiento, lógicamente, pero claro, yo me he planteado un poco, a poco que miras y tal, digo, bueno, evidentemente que se han cometido errores, pero es realista ponerse en la posición de que se puede afrontar esto sin cometer ni un error. No, eso seguro que no, vamos, y el otro día leí una entrevista del equivalente a Fernando Simón en Alemania y una de las preguntas que le hicieron es, ¿ha cometido usted errores? Uy, sí, y empezó a citar dos o tres errores gordos, ¿no? De bulto, bueno, de bulto a posteriori, obviamente a priori no es fácil, el problema es acertar, ¿no? Con la información que tienes. No es plausible pensar que no se van a cometer errores. Dentro de eso hay que decir que el error más gordo que se ha cometido durante esta crisis ha sido comerse la transmisión comunitaria y eso ha pasado por la falta de recursos que tenemos. O sea, que ese es el principal problema que hemos tenido. Explica eso un poco más. Sí, básicamente nosotros, bueno, por lo que yo tengo entendido, ya digo, aquí hablo con un poco como tercera voz de compañeros de salud pública y preventiva que han estado siguiendo esto muy de cerca y que cuando no han estado trabajando directamente sus hospitales y demás. Entonces,
al principio había unos estándares que parecían lógicos de cómo se tenía que seguir la enfermedad, ¿no? Es cuando hablábamos de si viene de Italia es peligroso, tal, no sé qué, no, ¿ha estado usted en China, en Italia, tal? Vale. Pues mientras que nosotros hacíamos eso, había mucha gente que ya tenía coronavirus, pero que no había estado en Italia. Y todo eso no lo hemos podido detectar por estos sistemas de vigilancia que te comentaba que hay en salud pública y preventiva, que no existen. Ahora mismo, mira, el que controlo más por este compañero que te digo de Euskadi, pues son 22 personas, creo que me decía que había en el servicio de preventiva de Euskadi, que es el mejor sistema sanitario que tenemos en España, ¿vale? O el más dotado, cuanto menos. Entonces, es que así es muy difícil. Ese es el principal problema. Luego, a partir de ahí, hay otros errores de bulto. Por ejemplo, no tener EPIs suficientes. Claro que no había EPIs suficientes. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Pues comprarlos en el último momento, con un desabastecimiento mundial, que le ha pasado a todos los países, etc. ¿Por qué eso es un error? Pues joder, porque no tenemos industria para fabricar los EPIs. De repente hubo un momento, había un medicamento que se llama hidroxicloroquina, que lo conocerá la gente que haya tenido dengue, que se utiliza pues eso, para el dengue y demás, ¿no? Pues se hicieron estudios y se vio que este medicamento podía ser útil para la COVID. Después se ha visto que no, pero bueno, en un primer momento sí. ¿Qué pasó? Que nos quedamos desabastecidos. ¿Por qué nos quedamos desabastecidos? Porque no tenemos una capacidad de producción de medicamentos. Y es más, aunque lo tuviésemos, aquí de momento es todo privado, con lo cual se rige por las leyes del mercado, con lo cual hace falta replantearse que hay cosas que tienen que ser públicas y punto, y no hay más tutía. Y además yo creo que habría que trabajar en una ley de patentes, pero bueno, eso es otro libro. Claro, porque yo el otro día reflexionaba y decía, joder, es que oigo a gente y me da la sensación de que va a terminar esto y luego van a ir a su médico de cabecera, a su médico de familia o a su especialista, y cuando les diga cualquier diagnóstico, cualquier tratamiento, cualquier cosa, se lo va a cuestionar. Porque ahora ya estamos... Eso ya pasaba, ¿eh? Eso ya pasa, eso es una realidad. Google tiene mucho un papel aquí, tiene un papel que yo creo que no es malo. Yo creo que la gente tenga capacidad para informarse es muy importante. El problema, como pasa en casi todo en el siglo XXI, es dónde te informas y en qué condiciones. Ese es el principal problema. Ya pasaba. Y me imagino, fíjate, yo creo que más bien va a ser al revés. Primero, pasaba poco, porque es verdad que todavía tenemos este rol paternalista del médico-paciente muy metido, aunque se supone que se está luchando contra ello, pero de momento sigue muy metido. En general la gente... Este rol que nos decía a mí mi madre o mis abuelos, de este es una eminencia. Claro, es médico. El médico, lo que diga el médico, ¿no? Bueno, pues no, el médico a veces, o sea, el médico no a veces, se va a equivocar, es que, y con relativa frecuencia además, porque es que manejamos una incertidumbre que va con la profesión, sobre todo cuando te dedicas a la primaria, ¿no? Por eso los especialistas hospitalarios, cuando te llevan allí, la gente normalmente siente que se les ha atendido mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha más cantidad de pruebas que se pueden hacer y que deben de hacer para afinar mucho más. Entonces, bueno, era algo que pasaba con relativa frecuencia. Yo, fíjate, creo que ahora la sociedad valora mucho más a las profesionales sanitarias y probablemente haya una relación de confianza aún más fácil y más sencilla si cabe. Pero bueno, seguirá habiendo gente que obviamente seguirá pensando que tiene razón y lo que es más importante, habrá gente que tendrá razón y su médico se habrá equivocado y esa gente, que ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? No subirnos a ese pedestal epistemológico que tenemos los médicos por hecho de haber estudiado una carrera y tener muy buena valoración social y decir, oye, pues vamos a hablarlo. Si lo que tú me comentas que has mirado en internet tiene sentido, pues vamos a estudiarlo. Y el otro día que ha salido la idea de, o por lo menos el planteamiento de tocar la Constitución para blindar la sanidad pública, ¿tú crees que eso es factible, es real o no? Pues yo es que de derecho sé muy poquito, entonces no tengo ni idea. No, pero no me refería desde un punto de vista del derecho, sino que, bueno, una cosa es hablar y luego otra cosa es que se os escuche, que haya realmente una dinámica que nosotros eso desconocemos, donde no sé de qué manera o de qué tal se os oiga. Ya, si es que el problema es también a quién se va a escuchar y a quién se va a oír dentro de la profesión. No sé, al final... es que la Constitución tampoco, a mí no me da mucha seguridad tampoco. Quiero decir, también hay derecho constitucional a una vivienda. ¿Y cuántas personas tenemos sin un techo, ¿no? En este país? O
hay un derecho constitucional, si no recuerdo mal, a tener un trabajo y hay mucha gente que no lo tiene. Quiero decir, no confío, me voy a poner un poco técnico, no confío mucho en el derecho burgués en este caso. Confío más en una ciudadanía organizada y pidiendo una serie de cosas. Y la realidad es que ahora mismo la ciudadanía organizada no está. Entonces, ¿es posible que en torno a esto surja un movimiento fuerte como para conseguir ciertas cosas y demás? Sí, pero la ley tiene muchas maneras de ser saltada y tampoco la Constitución parece blindar excesivamente según qué derecho. Entonces, creo que eso es una lucha diaria que tenemos que llevar. Hablabas de una ciudadanía organizada. Uno de los ejemplos que ha dado el colectivo sanitario, por lo menos esa es la sensación que da, ha sido como de cierta unidad y de arrimar el hombro y trabajar todos y parecía que eso es un poco lo que nos iba a traer también como sociedad a nosotros, pero enseguida se diluyó. Yo no sé esa sensación desde dentro cuando estás trabajando, como es tu caso cuando has sido contagiado, cuando ves a la gente por los pasillos, a los pacientes por los pasillos, cuando ves a pacientes morir, cuando ves a compañeros morir o infectados y de repente ves esa pretensión de separar, de enfrentar, de cómo lo vive uno cuando está ahí en el día a día. Pues esto es como muy personal, ¿no? Yo personalmente lo vivo con cierta naturalidad porque es a lo que estoy acostumbrado. Quiero decir, no entiendo, o sea, creo que en todo lo que pasa últimamente, y cuando digo últimamente digo de varios años, hay una cierta espectacularidad en todo lo que pasa, ¿no? Hasta tal punto que mucha gente pensábamos, yo el primero, que todo esto era otra, como la de la gripe aviar, como lo de las vacas locas, etcétera, que se sobredimensionó muchísimo y demás. Entonces, que haya una cultura del enfrentamiento, que haya maneras diferentes de entender esta realidad y de buscarle soluciones tan distintas, a mí no me extraña, sinceramente. Creo que con un poquito de suerte conseguiremos avanzar un poco cuando todo esto pase. Hay movimientos que parecen que están ya empezando a organizarse y que parece que van a luchar por una serie de cosas que estaría bien recuperar, pero yo creo que esto tiene lo que tiene y que pues volveremos a retroceder y avanzaremos y retrocederemos y con un poquito de suerte, pues dentro de un siglo se podrá decir que la tendencia en el siglo XXI ha sido a mejorar la sanidad pública, pero me parece que si esperamos una unidad de acción y una serie de cosas, yo creo que es absurdo plantearlo en nuestra sociedad y en nuestro sistema global también. Y ahora que empieza a vislumbrarse un poco un horizonte de lo que están llamando la desescalada, un poco tal, bueno, ahora tú estás de baja, pero supongo que estarás en contacto con tus compañeros y eso, ¿se nota realmente que la cosa está yendo a mejor? Y llevamos ya varias semanas. Tuvimos malas como 2-3 semanas. 2-3 semanas fueron malas. Después ya la cosa, por lo menos en mi hospital, yo no puedo hablar del resto, sí. Por lo menos en mi hospital fueron 2-3 semanas malas y después ya la cosa empezó a mejorar. Yo además estuve las 2-3 primeras semanas que salta todo esto, estuve en el hospital y luego me fui a mi centro de salud. Y desde el centro de salud es donde se ha visto que todavía había mucha carga asistencial porque lo grave ya había pasado, lo leve pues era lo que tenías que atender y ahí han sido todas las llamadas, compañeras haciendo pues 70, 80 llamadas al día, que eso ha sido lo verdaderamente también que hasta ahora ha sido bastante duro y por lo que comentan las compañeras en el grupo de WhatsApp y demás, las tardes empiezan a estar tranquilas y yo que ya llevo casi 3 semanas de baja, ya había alguna tarde que podíamos respirar medio tranquilas. La mayoría no, pero bueno, alguna había. Entonces ya la cosa está clara que sí, que se está controlando. Lo que pasa es que, bueno, pues viendo lo que está pasando en Singapur y en Japón, parece que es una tregua solamente. ¿Y ese repunte viene más asociado a, iba a decir, responsabilidad o a tal a la hora de la desescalada o a que realmente luego cuando cambie el tiempo o va a venir otra cepa o...?
Sinceramente no te sabría decir las razones. No te sabría decir las razones. Es verdad que, si no me equivoco, la desescalada en aquellos casos no fue tal, porque no tuvieron que llegar a las medidas de confinamiento que hemos tenido que llegar nosotras, y por lo tanto pues no ha habido problemas en la desescalada. No sé bien a qué corresponde ese segundo pico, la verdad. No he tenido tiempo de revisar todo eso. ¿Y cuándo te incorporas? Pues cuando negativice las pruebas, las famosas pruebas que todo el mundo anda persiguiendo. Entonces, nada, bueno, la PCR en este caso, ya he dado 2 positivos y nada, pues a ver si la tercera va a la vencida y negativizo. Pues muchas gracias, Nelson. Pues nada, a ti por interesarte por el tema. Nada, mucho. No sé si quieres añadir una cosa o alguna cosa que se me ha quedado a mí en el alero, que seguramente, porque tú que estás viviendo allí y todo esto en primera persona, a lo mejor quieres hacer mención de algo así más. Bueno, yo creo que hay 2 temas importantes que hay que mencionar. Uno es recordar el tema de que la mayoría de fallecidos en España, por desgracia, viene de gente muy mayor y la mayoría de gente de residencia. Por lo tanto, hay que empezar a preguntarse qué es lo que está pasando en las residencias españolas, que recordemos una vez más, no son públicas, son la mayoría de gestión privada. Eso por un lado, y luego lo de los test, que es una de las grandes leyendas que se está alimentando de que hay que hacer test masivos y demás. Por favor, acabemos ya con esa idea. Los test ahora mismo tienen una utilidad muy concreta, ¿vale? Que es para los pacientes que tienen síntomas, hay que hacerles una prueba de PCR. Y los otros test rápidos que se hablan, que son de serologías para ver si dan inmunidad, defensa y demás, de momento no sirven para nada o para muy poco. Entonces, claro, porque la gente, por favor, ese test de serología tú puedes dar y no estar infectado y al día siguiente infectarte. eso sobre todo es la PCR, ¿no? Las serologías en principio sí que son más estables, ¿no? Lo que pasa es que las serologías lo que te miden es la proteína que sirve de defensa cuando tu cuerpo vuelve a ver esa infección, ¿vale? Es decir, yo a ti ya te conozco, voy aquí, aviso todo el sistema inmune y van contra esta agresión. ¿Qué pasa? Primero, que si hay una mutación, pudiera ser que esas serologías, esas inmunoglobulinas se llaman, no sean eficaces. Segundo, no sabemos cuánto tiempo previenen. Tercero, no sabemos si son eficaces en el trabajo para el que están diseñadas, porque hay veces que eso no funciona, ¿vale? El VIH es un ejemplo y esto es otro ejemplo, o se podría ser otro ejemplo, vaya. Tampoco sabemos si se puede reinfectar una persona, por eso que te decía de la eficacia de las inmunoglobulinas. Es decir, no sabemos nada. Y como no sabemos nada, se están haciendo estudios y cuando esos estudios lleguen a puerto y analicemos los datos y veamos lo que pasa, ya no solo en España, porque la ciencia no es hacer un estudio y ya está, sino que es repetir varios estudios para ver que eso se repite, entonces llegaremos a conclusiones y veremos si hace falta hacer tests o no hace falta hacerlos, que de momento, por lo que sabemos, parece poco probable que nos confieran una inmunidad. O sea que de momento vamos a ver qué pasa. Lo de la inmunidad, entonces, no es algo a lo que debamos agarrarnos, ¿no? Lo de la inmunidad comunitaria, no. Ahora mismo, y está muy en pañales, lo mejor a lo que nos podemos agarrar es a pensar que vayan a sacar una vacuna. Eso es lo que te iba a preguntar justo después. ¿Qué opinión tienes tú, optimista, no optimista, dentro de que sé que no es tu campo, pero sobre la posibilidad de que haya una vacuna? Yo me imagino que más tarde o más temprano se llegará a hacer una vacuna, ¿vale? Las vacunas de las que disponemos más o menos tienen 2-3 maneras de funcionar y es ir probando y dar con la tecla, más o menos, simplificando mucho el tema. Supongo que llegará. Lo que hay que ver es cómo de efectiva es esa vacuna, ¿no? Porque tenemos vacunas muy buenas y tenemos vacunas que no sirven para nada, o que sirven para poco, y habrá que ver en qué condiciones socioeconómicas llega, porque si la vacuna es muy buena, pero me la pones a 30 euros la vacuna, no me sirve para nada. Claro. Porque hay mucha gente que no se la va a poder poner. Pero en teoría no, hablo desde el desconocimiento. En teoría esto que ha sido algo que a lo mejor estoy pecando de inocente, que puede ser, esto que ha sido algo que ha afectado a todo el orden mundial, de todos los colores, de todas las vistas, de todos los... ¿No se podrá hacer un esfuerzo para que no se haga negocio con esa vacuna? El negocio se va a hacer. Lo que me imagino que harán, y no creo que haya ningún gobierno que tenga el arrojo de decir
no hago esto es, en vez de vendérsela a las personas, como pasa con las vacunas de la meningitis para niños, que todo el mundo se está poniendo, no sé con qué criterio, pero bueno, eso es otro tema, pues en vez de vendérsela directamente a la gente, pues lo que harán es vendérsela a los gobiernos. Y los gobiernos la comprarán. Y es algo parecido a lo que pasó con, no sé si te acuerdas, hubo una polémica muy fuerte con los tratamientos de la hepatitis C, que salieron unos tratamientos, se descubrió unos tratamientos que son curativos, la patente no ha dejado de tener efecto. Esa empresa está sacando muchísimo dinero de esos fármacos, lo que pasa es que no lo paga el ciudadano, lo paga el gobierno. El gobierno de la comunidad no compró, si no recuerdo mal. El gobierno de España, eso fue el gobierno de España, pero que te quiero decir que el negocio se va a hacer, porque el modelo que tenemos es un modelo basado en la competitividad y en el mercado. Entonces, los que están, aparte de que hay organismos públicos, y ojalá algún organismo público dé con la tecla, sería maravilloso, lo más probable es que sea un organismo privado el que al final termine haciendo la patente, porque además hay otro truco, que esto no es muy conocido por el público, y es que generalmente las empresas privadas que desarrollan fármacos lo que hacen es comprar moléculas a las instituciones públicas que han empezado esa fase de desarrollo, porque las primeras fases de investigación sobre un medicamento son muy caras, entonces generalmente eso lo hace lo público. Y cuando está más o menos desarrollado y parece que algo va a funcionar, generalmente lo privado entra a comprar esa molécula y simplemente se encarga de los últimos pasos y de la patente, con lo cual se ahorran dinero al principio y después se llevan los beneficios. Por otro lado, eso es algo muy habitual. Entonces yo me imagino que aquí, pues ahí le va a rondar, vaya. Dentro de que, obviamente, es la parte privada la que tiene más capacidad ahora mismo para investigar sobre algo tan agudo. Y no sé, bueno, esto es un melón que voy a abrir que es un poco polémico. ¿En qué lugar deja esto todas las corrientes de antivacunas? ¿Esta vacuna cuando llegue debe el Estado obligar a ponérsela? No, sí. Yo creo que, bueno, primero creo que en España hablar de antivacunas es hacer una sobredimensificación de un problema no real. Tienen un problema relativamente real con este tema en países anglosajones, en Reino Unido, en Estados Unidos. En España hablar de un problema con antivacunas es irreal y desmesurado. En todo caso, yo soy de los que piensan que obligar a la población en general a vacunarse no tiene mucho sentido. Creo que es un ejercicio de paternalismo innecesario. Explica los beneficios de las vacunas y ya está. Ahora, también te digo, lo de la obligación es una cosa muy relativa, porque yo creo que con el machaque mediático que ha habido, casi que estás obligado a vacunarte. Aunque no creas en las vacunas, casi que yo estoy seguro de que la mayoría de población, y habrá gente que no muy convencida de las vacunas, se vacunaría. Entonces, la obligación al final no siempre es una cosa legal y claramente identificable, ¿no? Sino que a veces viene de la cultura del poder que manejamos en la sociedad. Y bueno, no sé si esto entra dentro de tu competencia, pero antes has hablado de tarde o temprano llegará esa vacuna. ¿Podemos traducir tarde o temprano en un margen de tiempo? No lo sé. La gente habla de que mínimo un año. Mínimo un año. Lo que pasa es que, quiero decir, que tampoco se pueden poner la esperanza en la vacuna como si eso fuera el dorado, porque si después el virus muta de una manera que, como le pasa a la gripe, claro, la vacuna de la gripe no es la vacuna que tenemos en nuestra cabeza de te la pones una vez y nunca más te coges la gripe. No. Disminuye mucho tus probabilidades y supuestamente evita que haya más complicaciones por la gripe, que también está discutido. Hay gente que lo discute, por lo menos. Pero si ese va a ser el modelo, nos tenemos que empezar a acostumbrar o tenemos por lo menos que tener en la cabeza la idea de que a lo mejor va a haber periodos de nuestro futuro próximo en el que va a haber que hacer medidas de salud pública tipo distanciamiento, tipo teletrabajo, tipo higiene de manos, de una manera más habitual. Y a lo mejor, quién sabe, si tenemos que empezar a acostumbrarnos a que haya periodos de tiempo en los que tengamos que estar confinados. Y supongo que el tema de las residencias que hablaba está estrechamente ligado con ese enflaquecimiento de la sanidad pública, ¿no? Bueno, nunca han estado dentro de la sanidad pública. Para mí tiene que ver con unas lógicas y un modelo de gestión.
la mayoría de residencias están desbordadas y la mayoría de trabajadoras que trabajan en residencias, y ahí están todas las trabajadoras de la limpieza y todas las trabajadoras asociadas a cuidados que lo llevan denunciando muchísimo tiempo, en las residencias hay muy pocas trabajadoras para el cuidado de las personas que tenemos allí. Entonces, claro, cuando tú tienes poca gente, las residencias están masificadas, bajo la ley de sacar el máximo rendimiento con la mínima inversión. Eso te iba a decir, porque eso es porque se busca rentabilidad. Claro, pues ¿qué pasa? Pues hay más gente pegada, hay menos capacidad de las trabajadoras para llevar unas condiciones de higiene como debiera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que por ahí van los tiros, que esto no es ciencia lo que estoy diciendo, pero me imagino que por ahí van a ir los tiros. Pero supongo que también una labor hacia las nuevas generaciones tendrá que ver con hacer cierta pedagogía sobre que no solo con la sanidad no se hace negocio, sino tampoco con los cuidados. Claro, el problema es ese, el problema es el concepto que tenemos de cuidados y el problema que tenemos es cómo los cuidados se sistematizan, entendiéndolo no como una forma mecánica de actuar, sino cómo se insertan dentro de las lógicas de un sistema que no está diseñado para los cuidados, porque este sistema tiene casi 2 siglos, si no estoy equivocado, finales del siglo XIX. Entonces, insertar las lógicas de cuidado dentro de este sistema es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, no es ya que yo esté en contra de este sistema, que obviamente supongo que se ha dejado ver a lo largo de la entrevista, sino que o bien por un lado o bien por el otro, las dinámicas no pueden ser simplemente dejar hacer y ya está. Se tiene que intervenir ciertas cosas y se tiene que tomar partido en ciertas cosas. Y si no, bueno, me parece poco ético, pero es una decisión que se puede hacer. Decir, no, que cada uno vaya como quiera. Pero entonces no nos podemos extrañar de que haya tantas muertes cuando llegue una cosa de estas que depende de la contagiosidad y de la capacidad que tengamos de cuidarnos. No se puede criticar que se muera tanta gente. Es lo que tiene que pasar. Claro. Bueno, pues quedémonos con ese mensaje. Vamos a ver si empezamos a incluir los cuidados en este tipo de, nuevo futuro, nueva filosofía, nueva lucha por defender la sanidad pública y otra manera de hacer las cosas y entender los cuidados y la cultura del cuidado. Y espero que después de todo esto, Nelson, pues eso, que todos nos concienciemos, no de conciencia, sino de lucha diaria por defender la sanidad pública como un pilar absolutamente necesario para construir sociedad. Ojalá que sí, pero yo soy pesimista y esta nueva normalidad que ha llamado el gobierno espero que no venga de la mano de Fuerza Nueva y cosas parecidas, que me parece... Yo, con que no venga toda esa corriente, yo ya... ¿Qué quieres que te diga? Me doy con un canto a los dientes. Madre mía, me ha recorrido como un escalofrío aquí por el... Yo es que soy muy pesimista, también te diré, ¿eh? No sé yo si se me tiene que escuchar demasiado. Bueno, pues... madre mía, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Nelson, mucha fuerza ahora cuando te reincorpores, mucha fuerza en este momento que estás pasando, a ver si pronto sale la prueba negativa y vuelves a unirte ahí con tus compañeros. Y muchas gracias por esta ventanita que has abierto, que de verdad que a mí personalmente me ha ayudado mucho y he entendido muchas cosas que no entendía a priori. Pues muchas gracias. Cuídate, hasta luego. Un abrazo.